Cristiana Acuña, que nos llama de manera urgente. Vamos contigo y con la convencional Teresa Marinovich. Esto se ha usado en gobiernos sumamente totalitarios, digamos, parece una policía política al rato, ¿no? Estamos en directo ahora, ¿cierto?, con la convencional Teresa Marinovich, quien llegó hace pocos instantes. Nos estaba comentando que hoy es un día clave porque se va a votar el reglamento. Dentro de ese reglamento, ¿se va a incluir algún tipo de mecanismo para enfrentar situaciones como la de Rojas Bade? A ver, yo creo que este reglamento está pensado más bien en contra de personas que no piensan como piensa la mayoría. Están mucho más orientadas a castigar formas de pensar y opiniones que conductas. Por de pronto habla de conceptos como el negacionismo, o sea, trata de establecer delitos que no están contemplados ni siquiera en el Código Penal. Por otra parte, establece sanciones que son, desde mi punto de vista, delirantes, digamos, como dejar un convencional 15 días sin hablar o mandarlo a curso de formación. O sea, acá hay unos convencionales que no les gusta como piensa otro y tienen que ser reeducados, vueltos a formar. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con las personas que votaron por ese convencional? Votaron por ese convencional por su forma de pensar, justamente, ¿no? Una de las expectativas que hay hoy es si se presenta o no Rodrigo Rojas Bade. ¿Qué piensa usted? Bueno, considerando que creo que podría ganar el premio Alcalde Raja del año, no me extrañaría que llegara, pero la verdad que no creo. Él se puede conectar también por Zoom. Se puede conectar por Zoom, no creo que lo haga, no lo sé, no tengo idea, no tengo ni un elemento de juicio en todo caso como para contestar esa pregunta. Está siendo ubicado por la PDI él para poder prestar declaración. ¿Y no es sabido? ¿No se ha encontrado? No lo sé. Ah, ya, yo por eso se lo pregunto. Ya, no lo sé tampoco, no lo sé, no estoy al tanto. Muchachos, están escuchando desde el estudio, ¿cierto? Sí, no, bueno, después de toda esta conmoción que uno observa, además, la incógnita si es que se va a presentar este convencional o no, preguntar además también a Teresa Marinovich, que nos acompaña, lo medular, los plazos, así las cosas. ¿Se van a cumplir finalmente los plazos y se van a honrar las fechas para una constitución para Chile? Hola, Maro, sí, yo creo que eso está... A ver, estamos a punto de terminar la fase que era más compleja, que era la aplicación, la aprobación y la redacción de un reglamento. Eso se va a terminar de zanjar el día 23. Y yo creo que en todo lo que son temas de fondo, la Constitución está bastante avanzada, me da la idea mía. Esto no es un texto, los textos constitucionales no se improvisan. Hay muchas personas que tenían este proyecto desde hace décadas, o años por lo menos, si no décadas. Y por lo tanto no me extrañaría que esté muy avanzado y esté muy hecho y probablemente ya está lista, digamos. En algún sentido, obviamente, de una manera de decir, estoy exagerando. ¿Y si nos podría explicar justamente, Teresa, la saluda Tonka, lo que nos acaba de decir? ¿Qué significa entonces que estaría lista? ¿Por quiénes? ¿Qué tipo de texto entonces, según usted, ya estaría resuelto por parte de algunas personas? Yo creo, Tonka, y lo sé de manera extraoficial, me lo han dicho personas que han tenido contactos con estos convencionales que han estado luchando por esta nueva constitución hace muchas décadas, que tienen el texto avanzado. Digamos, cuando uno les plantea que si vamos a ser capaces de terminar el tiempo, ellos mismos responden, esto está listo, digamos, vamos a irnos por un tubo porque el texto está muy, muy avanzado. Estamos hablando de quiénes. No puedo decirte. Estamos hablando de Atria y estas figuras, por ejemplo. Eso. ¿No puede responder con nombre y apellido? En términos generales, más o menos de ese grupo. Sí, no puedo responder más porque tengo que proteger a mi fuente. Y el hecho de que haya por lo menos un esbozo de constitución, a su juicio, entonces desahucia o deslegitima en algo en lo que usted participa, que es la propia constituyente, porque cada cual puede tener también esbozos de una constitución. Yo creo que el hecho de que haya un esbozo o que las personas lleguen con un texto no le quita legitimidad al proceso si es que uno puede votar esos mismos textos, digamos, y si por mayoría se aprueban, no le quita legitimidad el hecho de haber avanzado. A mí no me parece, al menos. Exacto. Bueno, y se generó también algo de revuelo ya, no con Rodrigo Rojas, sino a propósito del IFE y 12 constituyentes. Marcela Cubillo, sin embargo, se desprendió de esas críticas. ¿Cuál es su postura al respecto? Constituyentes y el IFE. Yo estoy en un camino... Sí, estoy en un camino intermedio entre lo que dijo la Marcela y quienes han sido más duros.
me parece que habría que revisar caso a caso. Creo que esto es un beneficio que se otorga de manera automática una vez que tú estás inscrito en el registro social de hogares, y por lo tanto creo que uno no puede de entrada y a priori y en términos absolutos negar o desconocer que probablemente esto ocurrió de buena fe, digamos, sin mala intención. Eso por una parte. Sin embargo, también hay que decir que desde el 16 de mayo nosotros sabíamos, todos los convencionales que ganamos, sabíamos que íbamos a empezar a percibir esos ingresos y que por lo tanto estábamos lejos de ser personas que necesitáramos esta ayuda. Por lo tanto, también desde ese punto de vista quizá uno hubiera esperado, ¿no es cierto?, una actitud un poco más proactiva cuando uno pasa a ser una autoridad o es elegido para un cargo de político, digamos. Pero algunos constituyentes señalan que el proceso se demora 2 meses en sacar de la ficha social. Bueno, pero es que en ese caso, o sea, si es que es así y algunos constituyentes, como de hecho los hay, pueden acreditar que hicieron las gestiones para eso, me parece que no hay razón para criticarlo. Eso sí me parecería una crítica totalmente malintencionada, digamos. Y a propósito de eso, Teresa... que apunta a desprestigiar a la constituyente. No, puede apuntar, hay tantas razones para criticar, ¿no? Puede haber una oposición a determinados grupos, puede haber un ánimo de figuración, puede haber tantas razones, pueden explicar las conductas humanas. Pero no me atrevería ayer, a decir cuál es la que inspira esto, digamos. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a una constituyente señalando de que había una campaña concertada para desprestigiar todo el proceso. ¿Qué opina usted? ¿Qué autocrítica también se hacen de parte de la constituyente? Todos estos escándalos que hemos conocido en el último tiempo. Bueno, yo creo que a mí eso me parece gracioso, porque si fuera el caso, ¿no?, que hay una campaña orquestada para desprestigiar la constituyente, lo cual es bastante irracional desde mi punto de vista, quienes estuvimos por el rechazo, quienes pensábamos que este proceso era una mala idea, en mi caso particular, no porque considerara mala idea hacer cambios o incluso modificar la Constitución, sino porque no confiaba en la clase política que estaba llevando a cabo el proceso. Quienes estamos desde esa vereda, ¿no?, sabemos que sería altamente improbable, por ejemplo, que al momento un plebiscito de salida ganara la opción rechazo. Sería muy, muy, muy difícil. Y aún si eso ocurriera, yo no creo o dudo, ¿no es cierto?, de que los chilenos querrían entonces mantenerse con lo que se llama la Constitución de Pinochet. O sea, ese tema ya se zanjó socialmente y me parece que no hay vuelta atrás. Entonces, boicotear un proceso sin saber cuál va a ser el resultado de ese boicot, digamos, y siendo tan incierto, a mí me parecería una irresponsabilidad y sobre todo una tontera, Amaro. Entonces, lo que sí me parece es que si es que hubiera grupos tratando de boicotear, hay muchos grupos ayudando a ese boicot, cooperando. ¿Cómo así? Explíquelo. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cuáles son? A ver, me parece que, por ejemplo, una cosa es lo que pase con Bade, ¿no?, que uno podría decir ya gana el premio, digamos, al cara de raja del año, ya, ok. Y estafadores ha habido siempre y lo seguirá habiendo, ¿no? Este tipo de cosas pasan en todas partes del mundo, digamos, incluso en los países más desarrollados. Entonces, no nos sorprende, nunca nos deja de sorprender, pero pueden ocurrir estas cosas en el mundo político, en el mundo empresarial y pasan. Lo que hace la diferencia entre un país y otro, me parece a mí, no tiene que ver con lo que pasa, sino que con lo que hace la gente, con la forma en que la institucionalidad reacciona frente a eso que pasa. Y creo que acá sí que ha habido razones como para pensar que se ha hecho muy, muy mal. O sea, esta reacción ha sido tremendamente débil. ¿Por qué, Teresa? De hecho, la misma convencionales mesa... declarando o haciendo pero... declaraciones que desde mi punto de vista son vergonzosas. Por ejemplo, cuando te dicen que acá es víctima del capitalismo. Sí. O sea, ya cortémosla con el deseo. Teresa, dos cosas con respecto a eso. Fue justamente Elsa Labraña que dijo así, lo tengo entre comillas, mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Su opinión al respecto, pero ¿le parece débil? La misma mesa generó la denuncia en Fiscalía y ayer fueron a las dependencias de la PDI, la presidenta Loncón y el vicepresidente Baza. ¿Eso a usted le parece débil? No, eso no me parece débil. Lo que me parece débil es que... No, eso no. O sea, a ver, llega la PDI, les toma declaración y ellos se allanan. Me parece que están actuando conforme a la ley. Pero Tonka, esto ellos lo supieron con 24 horas de anticipación y no hicieron partícipe, no lo pusieron en conocimiento ni siquiera de la mesa ampliada.
después, al día siguiente, o sea, 24 horas después, cuando ya se desata el escándalo, podrían haberse adelantado si ya tenían la información, no lo hicieron. Disculpe. Okay. Teresa, usted dice si es que ya no hicieron eso, al menos es un hecho que tenían, podrían haber tenido un comunicado pensado. Y mira la redacción de ese primer comunicado. Pero Teresa, usted está diciendo que antes de que se supiera la noticia, antes que salieran los medios a través de las redes sociales de Rodrigo Rojas, a través del diario La Tercera, ¿ellos ya tenían la información? A ver, yo lo que he visto y lo he visto en medios de prensa es que la mesa, entiendo que Baza y Loncón y no sé si alguno que otro convencional más estaban al tanto de esto. Estoy hablando de unas horas antes, pero no estoy diciendo que lo supieran. Claro, lo que está preguntando es cuánto antes. Estoy diciendo que supieron que venía esto. Entiendo, no estoy segura, entiendo que son más o menos, es como un día antes, que el viernes ellos sabían de esto. Mire, claro. Porque nosotros lo que escuchamos ayer de Entonces mi pregunta es, por favor, adelante. Cuando es, perdona Tonka, que estoy como con retorno. Sí, no se preocupe. Usted adelante, dele Teresa. Sí. Tú me hablaron. No, bueno, ya, entonces lo que supimos ayer es que Giovanna Grandón lo comentó, que horas antes, no sé si me ayudan en dirección el comentario que tuvimos ayer, que horas antes o un ratito antes fue que el convencional Rodrigo Rojas Vades se comunica entonces con su grupo, con Ex Lista del Pueblo, y les comenta lo que va a ocurrir. Pero por la información de ella, de primera fuente, es que fue solamente un breve tiempo antes en que les comunica esa información. Nos sorprende lo que usted dice, que con un día de anticipación entonces la mesa, bueno, la presidenta y el vicepresidente ya habrían tenido esos datos. Tonka, no, a mí no me consta, esto me lo dijo a mí una persona en la que confío 100%, pero no puedo asegurarte que eso haya sido así. Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Cómo reaccionaron frente a esta información una vez que la tuvieron? ¿Ya? Hubo dos reacciones distintas. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron? Sí, una reacción de parte de Elisa Loncón como presidenta, que señaló, verdad, que este es un tema personal. Esa fue una primera reacción. Y Jaime Baza se distanció de aquello y dijo, aquí no se admiten defensas corporativas. Fueron las dos posturas. Finalmente primó la postura de... Jaime... Sí, dígame usted. Sí, Amaro, pero espérate. Yo estoy hablando primero del primer comunicado. En el primer comunicado, que está firmado por todos, digamos, no solamente por Elisa Loncón, ella dice, o ellos dicen, hablan de que lamentan lo ocurrido, o sea, esto es algo que pasó, no algo que alguien hizo, sino que algo que ocurrió, y lamentan el sufrimiento. O sea, no hay ni una frase, Amaro, de reproche a la conducta. Y yo no es que quiera hacer leña del árbol caído, no es que quiera, no siento que le peguen en el suelo, estoy diciendo simplemente que tú puedes reprochar la conducta, ni siquiera a la persona, la conducta, y eso no se hizo. Elisa Loncón dijo que no éramos dioses para juzgar. Sin embargo, no ha tenido problema con otros convencionales de tener sesiones a propósito de un tuit y hablar de maltrato y de acoso racial. Entonces uno se sorprende y se desconcierta, ¿no es cierto?, con este doble estándar, este lenguaje que se usa frente a una persona que hace un tuit y este otro lenguaje tan misericordioso, tan benevolente ante un episodio tan escandaloso, ¿no? La mentira... de la atención de todos los medios del mundo. Absolutamente, la mentira, verdad, es... Ahora, es verdad lo que dices tú, Amaro, que yo creo que Jaime Baza entendió mucho más profundamente el asunto y finalmente creo que primó la respuesta correcta, digamos que eso fue al día, si no me equivoco, el día siguiente, el domingo, ¿no? Exacto. El lunes. Y es cuando hacen la denuncia al Ministerio Público. El lunes. Sí. Pero ahora, eso fue el lunes, me dice acá el amigo. Sí, hubo todo un proceso... Hubo todo un proceso de maduración hasta finalmente llegar a esa respuesta de que no harían una defensa corporativa de este constituyente. Pero preguntar además también, porque claro, mencionó que Rodrigo Rojas es un cara de raja, es la expresión que utilizó usted, y preguntarle al respecto, porque... Dos veces. Sí, pero quiero preguntar a lo medular, para no quedarse simplemente con esos epítetos. El hecho de que él, sin embargo,
ha dejado en claro que hay una mentira y se ha dejado en claro de que hay una mentira grotesca y mayúscula y con una carga emocional muy fuerte a la gente que sufre de cáncer, aquellos que lo han vivido de alguna manera. Dicho eso, él sufre de una enfermedad que desconocemos, pero a todas luces parece que es crónica y grave. ¿Le merece algo de compasión, algo de misericordia? Completa, absoluta compasión. Amaro no quisiera estar en su lugar. No quisiera estar en su lugar y me da la impresión y me parece que puede él estar afectado también por algún tipo de enfermedad psicológica, psiquiátrica. Pero eso no quita una opinión respecto de la conducta y de su conducta en concreto en esta pasada, que me parece escandalosa. Porque de pronto está de moda esto de que ser como tremendamente buenista en algunos casos, sin pensar en todo lo que eso afecta a otras personas, o sea, sin pensar en todos los, por ejemplo, los votantes de Rodrigo Bade, los que compitieron con Rodrigo Bade en la elección pasada. Sí, Teresa, no, o sea, y de hecho compitió también contra el propio Jaime Bassa por la vicepresidencia, es decir, podría haber tenido un cargo aún de mayor responsabilidad. Muchísimas gracias por darse el tiempo esta mañana de conversar con nosotros, Mar. cuando estamos a la espera precisamente de saber si es que va a compadecer o no esta figura aludida, Rodrigo Rojas. querida. Sí, con mucho frío, como decía Gianfranco aquí en Independencia, pero seguimos con las noticias porque estamos aquí en el condominio Las Flores. Mire, quiero que vean esta imagen. Esto es el registro de lo que sucedió el día lunes cuando residentes de este lugar agredieron a los guardias de este condominio solo por el hecho de fiscalizar los amaros, como se ve en esa imagen. Vamos a conversar con uno de los protagonistas, con una de las personas agredidas, pero antes vemos la siguiente nota. ¿Quién diría que pedir los datos para verificar el ingreso de estos motoristas terminaría en esto? Solo para que se haga una idea, en este condominio de Independencia no hay conserjes, sino guardias de seguridad. Complicado, dicen ellos mismos, y la golpiza que sufrieron lo confirma. Ayer los tipos entraron en moto, se les dijo solamente dónde quedaba su estacionamiento y se ofuscaron. Desde enero que el condominio cambió la administración y por reglamento se le exige a visitantes y residentes registrarse antes de entrar. Eso fue lo que desató la furia que terminó con 2 guardias de seguridad heridos, uno golpeado y otro fracturado. Luego de eso bajaron al estacionamiento, subieron al departamento a dejar los cascos y al salir ellos a mi jefe le destruyeron la nariz. Él va a tener que ser operado porque la agresión fue tremenda, fue brutal. No es primera vez que pasa eso. Tenemos mucha gente que en su diario vivir quieren transformar o naturalizar, mejor dicho, situaciones que no se deben aceptar. Y por eso el comité de administración pidió que desalojaran el edificio. No tenemos apoyo ni de la municipalidad, ni de Carabineros y todo lo que es la justicia. En este caso nosotros nos contactamos con la propietaria ayer, le entregamos la carta, ella vio las imágenes y coincidió con que era lo mejor para la comunidad que estas personas se fueran. Nosotros tenemos un programa de apoyo a los edificios al que este edificio no quiso incorporarse, que es un programa que se llama Sello de Convivencia de Comunidades Verticales, que consiste en asesorar a los comités de administración y a los conserjes en conflictos de esta naturaleza. Pero dicen los vecinos que dichas reuniones no se hicieron con el nuevo comité de administración. De todas maneras, desde la municipalidad dicen estar disponibles para aquello y buscar soluciones para la sana convivencia. Por su parte, los 2 agresores hasta el cierre de esta nota no han vuelto al condominio. Y la escena que ustedes vean en esta imagen ocurre aquí. Justamente esa moto venía entrando por este portón y cuando se les fiscaliza aquí. Es en ese minuto cuando ellos entonces se ofuscan y van inmediatamente a esta, la sala de los guardias, donde finalmente agreden a estas 2 personas que están aquí. Uno de ellos sufrió fractura, Amaro Tonka, y el otro es Jaime, quien está aquí, quien también sufrió golpes. Jaime, buen día. Buen día. Tú nos decías, es una situación que no había ocurrido, una situación... Es algo inusual acá en el condominio, nunca ocurre. Venían en estado etílico y drogado a la vez.
Jaime, quiero que salgamos de aquí de la caseta para que tú nos recrees un poco cómo ocurre esta situación. Ustedes le hacen control a todas las personas, tanto de huellas a veces o también el vehículo que ingresa. Claro, toda persona que no tenga huellas se le verifica dónde van, si son visitas, si son encomiendas. Si vienen en vehículos, lo mismo, se hace el mismo tema. Se les pide que por favor llamen a las personas para que lo vengan a buscar porque a cierta hora no hay conserje. Ellos eran residentes. ¿Qué le dices tú? ¿Por qué se empiezan a Mi buscar? compañera se le acerca y le pregunta que dónde estacionan. Y ellos violentamente dicen que llevan viviendo aquí más de 4 años. En un momento mi compañera viene, busca la planilla y no aparece la moto. Aparece mi jefe que está hablando por teléfono, a lo cual le golpearon. Si se dan cuenta, en la puerta parece que está rota la puerta. Sí, en la imagen que Claro, está aquí. claro. La puerta está rota y fue causa de que fue una chispa de segundo. Pero ese no es, don Camaro, mire, no es solo esa situación que él está recreando, sino que regresan, ellos van, dejan la moto hasta aquí y ellos regresan, ¿cierto? Claro, ellos bajaron primero al estacionamiento, luego al departamento con las manos ensangrentadas, volvieron agresivamente y a mi jefe lo golpearon en el rostro. Jaime, mira, no es solo Jaime quien está aquí también, Amaro, ¿ah? Está Mónica, que es la presidenta del condominio, que ya se han tomado medidas. Mónica, nos decías tú, porque esta situación no puede volver a ocurrir. Primero que todo, te digo, yo llevo 11 años viviendo acá en Independencia, en esta comuna, y en este edificio, y no había pasado nunca una agresión de este tipo contra los guardias o los conserjes. Nosotros hemos tomado muchas medidas desde que nosotros tomamos en enero el condominio. Independencia creció mucho, por lo tanto había que empezar a tomar resguardo. Hay muchos arrendatarios, pocos propietarios. El tema de la pandemia agravó muchas cosas. Por lo tanto, nosotros en enero comenzamos un plan inmediatamente apenas asumimos del tema de seguridad. Tuvimos una reunión con Carabineros de la 9ª. Contratamos una empresa de guardias, no de conserjes. Ellos tienen atribuciones que los conserjes normales no tienen. Por lo tanto, debido a todo esto que estaba pasando, nosotros decidimos tomar esta empresa, que es una empresa de un coronel y de, bueno, Víctor, que fue la persona afectada, que es un supervisor. Y las cámaras, el tema de las huellas. Están todos enrolados, o sea que hay 1.520 personas que están enroladas. Mónica, ¿qué ha pasado con las personas agresoras? Vemos que ustedes pusieron fotos de ellos en todo el condominio. Sí, bueno, estas personas, como te digo, ingresaron el día lunes en manifiesto de estado de ebriedad, venían con una botella de whisky en la mano, en moto. Aparentemente nosotros atribuyen que estaban además drogados. Ellos, al darse cuenta, cuando Rosa los controla, le dice inmediatamente a Víctor que llamen a Carabineros. Mónica. O sea, ellos preveyeron que esta cosa iba a pasar. Claro. Sí, una consulta. Usted habla que tomaron un sistema de seguridad diferente a los conserjes. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene, por ejemplo, ese grupo humano de seguridad a diferencia de un grupo de conserjes? A ver, primero que todo, ellos pueden pedir los pases de movilidad. Okay. Ellos piden, o sea, en todas partes los conserjes pueden pedir el carnet de identidad o que la persona se identifique. Pero ellos, con el tema de la pandemia, acá en Independencia, lamentablemente eso no ocurría. La gente ingresaba a cualquier hora, hubiera o no hubiera toque de queda. Por lo tanto, ellos podían y tienen la atribución de pedir el pase de movilidad, igual que los guardias del supermercado. Además, bueno, ellos se supone que podrían usar algún método distinto de lo que es seguridad, un retráctil, por ejemplo, cosa que ellos no lo tenían. O sea, ellos no usaban más que la palabra, o sea, ellos manejan mucho mejor situaciones de riesgo. Perfecto. Y ahora tampoco están utilizando esos, como se refiere a un bastón, ¿verdad? Ellos tampoco tienen... Sí, un bastón. ¿Lo están usando ahora o se mantienen en que no lo usen? Mira, la idea es no usarlo. Claro. La idea es primero dialogar. El problema es que hoy muchas de las personas no están dialogando, van inmediatamente a la agresión. Tal cual. Y eso lo estamos viendo a nivel país. O sea, las personas hoy están agrediendo antes de conversar.
Bueno, nosotros, Mónica, le queremos agradecer la información. Me imagino que el llamado también es a la Municipalidad de Independencia a que brinde esa ayuda y un monitoreo más constante e importante en diferentes condominios. Tú que estás tomando Dígame. Sí, tú que estás tomando justamente eso, yo quiero interpelar al alcalde, primero que todo porque nosotros jamás tuvimos una reunión, jamás se nos invitó a una cosa que dice de los condominios, de la seguridad. Él nos conoce bien, porque nosotros el año pasado tuvimos una ardua lucha con el comité anterior. Nosotros tuvimos 6 meses sin agua caliente y nosotros desde que tomamos el condominio él sabe perfectamente que nosotros estamos dispuestos a cualquier cooperación, a cualquier ayuda que nos pueda brindar la municipalidad. Por lo tanto, él jamás nos invitó a una reunión. Lo único que llegó fue un mail para hacer un Zoom el 11 de febrero. Eso fue todo lo que nos llegó y nosotros estábamos en pleno desarrollo de cambiar todo el sistema de seguridad acá. Bueno, Mónica, hacemos la invitación entonces para que también se haga esta reunión y se pueda solucionar todo este problema y también que, como tú decías, no vuelva a ocurrir una situación similar porque quedaron bastante mal estos dos guardias. Absolutamente, Marilyn. Recogemos entonces el punto y seguimos aquí en Bienvenidos porque tenemos más. Se trata de una insólita banda. Agresión, violencia. No les importaba que los moradores estuvieran en casa. Los 18K. ¿De qué van? Mire este adelanto. Me decía dónde estaba el oro, la plata. Me decía, el oro, la plata. Apareció mi otro hijo, nos encerraron, nos amarraron a los 3, nos dejaron en una sola pieza y ellos mientras tanto sacaban todo lo que podían. Al igual que este día prístino, este día maravilloso de cielos despejados acá en la conurbación de La Serena y Coquimbo, lo que vamos a dar a conocer dentro de los próximos instantes es una muy buena noticia para todos los habitantes de esta zona, porque la banda más prolífica que estuvo operando prácticamente desde mayo hasta nuestros días ya fue desarticulada gracias a un trabajo silencioso desarrollado por la Brigada de Robos de la PDI de La Serena en coordinación con el Ministerio Público. Preparamos una nota y luego la estamos comentando. Era muy peligroso. Algunos delitos eran bastante agresivos. Fue una pesadilla, nos amenazaron con armas de fuego. La Fiscalía estimó que la libertad de estas personas era peligrosa para la seguridad de la sociedad. Y es que desde mayo a la fecha estos sujetos sembraron el terror en sectores residenciales de La Serena y Coquimbo. Ingresaban a las propiedades sin importar que hubiera personas en el interior. Bien lo sabe Janet, estaba con sus hijos en casa, se aprestaba a prepararles onces sin imaginar lo que ocurriría. Estos dos sujetos ingresaron por la parte posterior y apuntándole con un arma de fuego la obligaron a subir al segundo piso. Me decía dónde estaba el oro, la plata, me decía. Y es que era su predilección. Siempre que entraban a una casa buscaban joyas. Se hacían llamar los 18K, pues siempre buscaban precisamente alhajas costosas, ojalá sobre 18 quilates. Acá se aprecia el desparpajo con que operaban. Janet así recuerda la pesadilla que vivió junto a sus hijos. Apareció mi otro hijo, nos encerraron, nos amarraron a los 3, nos dejaron en una sola pieza y ellos mientras tanto sacaban todo lo que podían, porque nos robaron muchas cosas. Joyas, electrodomésticos, todo aquello de valor se lo llevaron. Fue una pesadilla interminable, eterna. Una de las experiencias más traumáticas que nos ha tocado vivir como familia. Sobre todo para mi hijo más pequeño, que fue el que más sufrió de la violencia de este tipo, ¿ya? Porque ahí lo amenazaron con el arma, lo golpearon al piso. Fue realmente traumático. Uno queda con la sensación de inseguridad, con miedo. Ya no andas tranquilo por
por la calle y menos estar tranquilo dentro de nuestra casa. El que creían era el lugar más seguro, su casa, ya no lo era. Vulneraron sus muros, recorrieron sus rincones, quedaron a merced de dos violentos pistoleros que en todo momento los apuntaban con sus armas. Ya no vives tranquilo, es como estar viviendo dentro de una cárcel, en tu propia casa, porque tienes que armarte todas las seguridades, o sea, poner rejas, cámaras, sensores. Aparte de todo el daño que provocan, el daño psicológico, de todo lo que te llevan, de todo tu esfuerzo, porque al final uno se esfuerza por tener sus cosas, tienes que seguir invirtiendo porque en seguridad, y aún así uno sigue viviendo con miedo. Esta cámara de televigilancia muestra cuando los ladrones sacaron el vehículo familiar. En él escaparían, no sin antes cargar todo su botín. Mire cómo con total liviandad sacan a la calle un televisor pantalla plana que cargaron en el mismo 4x4. Estaban en plena huida cuando una vecina del sector que paseaba a su mascota fue inmediatamente interceptada por uno de los ladrones, que le arrebató su teléfono celular para evitar que llamara a la policía. Ya con el camino libre, huyeron. En otro sector de La Serena se activó una alarma y el propietario quiso personalmente ver qué había sucedido en su casa. Y podríamos decir que lo sorprendió infraganti. Los vio cómo escapaban por la parte posterior y decidió ir tras ellos. Pero jamás pensó que uno de los ladrones le apuntaría con su arma. Así todo, salió tras ellos. Y por poco los alcanza. Pero finalmente lograron escapar. Estas imágenes y las de los demás delitos fueron analizadas. En la Fiscalía, con la Policía, desarrollamos técnicas de investigación que nos llevó a dar con la individualización de los sujetos, como también finalmente solicitamos órdenes de detención y entrada de registros en los domicilios de los imputados. Surgieron las primeras pistas, apodos que permitieron identificarlos y luego ratificar en sus redes sociales que no andaban en buenos pasos. Basta ver estas fotografías o su poder de fuego. Ponle. ¡Oh, papi! ¿Y me creería si le digo que estas armas no solo las utilizaban para intimidar a sus víctimas? Acá vemos cómo dos de los miembros de la banda aparecen en este videoclip. Obviamente se lo mostramos a la víctima. Me indigna que estos tipos vean o sientan que tienen derecho a hacer lo que ellos quieren y hacer daño a las personas. Y más mostrarse al público haciendo estos videos que hay gente, y además que los sigue, que realmente no lo entiendo. No entiendo cómo pueden avalar algo así. Tras analizar cada una de las denuncias, los oficiales de la Brigada de Robos de La Serena planificaron la operación Jauría y fueron en busca de los asaltantes. Allanamientos simultáneos en el sector Tierras Blancas de Coquimbo, que permitieron detener a los 3 presuntos implicados. Afortunadamente se logró la incautación de evidencia importante, especies de víctimas de los robos que estamos investigando, y de esta forma fueron puestos a disposición del juez de garantía para la respectiva audiencia de control de detención y formalización. Las pruebas eran tan contundentes que los 2 líderes quedaron en prisión preventiva. Un poco de tranquilidad para las víctimas al saber que la más prolífica banda de asaltantes que operaba en La Serena y Coquimbo ya está tras las rejas. Con una imagen que va a ser difícil olvidar y borrar de mi memoria, de la memoria de mis hijos, de la familia. Es una imagen que nos va a durar toda la vida, que nos va a marcar toda la vida.
y bueno, esperemos que nunca más se repita y que no le pase nada, ojalá nunca a nadie lo que pasamos nosotros. El llamado de la Fiscalía es, si usted reconoce alguna de estas especies, para que se acerque a la Brigada de Robos de la PDI en Coquimbo, de manera de sumar más antecedentes y asegurar una prolongada estadía de estos individuos en prisión. Como Janet, la víctima, hay a lo menos otros 8 familias que sufrieron los embates de esta banda delictual. Una banda muy decidida que, como lo veíamos en la nota, no les importaba que hubiese personas en el interior. Ellos portaban armas de fuego, irrumpían en las propiedades, muchas veces escalaban las murallas y ya en el interior hacían de las suyas. Era prácticamente un tornado, utilizando los términos que implica habitualmente Gianfranco Marcone, que arrasaba con todo a su paso. Se metían a los dormitorios y andaban en busca principalmente de la caja fuerte, andaban en busca además de las joyas. Por eso se hacían llamar los 18K, 18 quilates. Era lo que más buscaban, las joyas, que ostentaban en redes sociales, lo mismo que sus armas de fuego. Y lo que indignó a esta víctima con la cual nosotros conversamos: ¿cómo es posible que esas mismas armas de fuego que utilizaron, por ejemplo, para intimidar a su hijo, las hayan empleado para grabar un videoclip con el cual estaban obviamente mostrando su poder de fuego, y que, según los especialistas, es una forma también de intimidar a su entorno, de mostrar su poderío, Tonka? Bueno, un descaro, lo vimos en la nota y en tu completo trabajo, Carlos. Estamos con Héctor Arenas, prefecto en retiro, que está en el estudio con nosotros de la PDI, Bárbara Salinas, abogada. Pero antes de entrar con ellos, cuéntanos, ¿cómo elegían a sus víctimas? ¿Era algún dato que recibían? ¿Por qué elegían esa casa y ese horario, por ejemplo, Carlos? Mira, básicamente utilizaban el horario de las 19 horas, cuando en el horario antiguo, el horario de invierno, ya se comenzaba a oscurecer. Sabían que habitualmente no habían personas en el interior, pero si habían no les importaba. ¿Y dónde atacaban? Lugares donde ellos sabían que podían lograr importantes botines. Por ejemplo, en el video que veíamos en la nota, nos pudimos dar cuenta que era en una quebrada que delimitaba, por así decirlo, el sector de Tierras Blancas, donde vivían estos sujetos, a el sector El Milagro, que es en la parte alta de La Serena. Hay otro sector que era el sector de Peñuelas Alto, donde también atacaron en 2 oportunidades en Coquimbo, y otro sector en el sector alto de Calle Cisternas. No había algo que pudiésemos decir un dato, sino que buscaban la vulnerabilidad, y pese a que habían muros que eran bastante altos, que habían alambres de púa, incluso concertinas, como lo veíamos en la nota, igual ellos trataban de vulnerar, ingresaban a las propiedades y hacían de las suyas. Oye, qué importante además aprovechar de saludar a mi colega Carlos, nuevamente un buen reportaje, Carlos, y tu llamado cuando estás apelando a la comunidad a que pueda aportar información, porque eso es clave. La PDI ha hecho lo suyo con la operación Jauría, entiendo que se llama, pero ahora también, ¿qué puede hacer la comunidad para que esta banda permanezca donde debe? En la cárcel. Bárbara Salinas y también Héctor Arenas, les doy la bienvenida, buenos días. ¿Qué puede aportar la comunidad al respecto? Comencemos con usted, Héctor. Bueno, en el caso de haber sido víctima, ponerse en contacto con la unidad de robos de la Policía de Investigaciones, o también concurrir a la Fiscalía a proporcionar antecedentes que digan relación con lo que se recuperó, y también si son capaces de reconocer a alguna de las personas que están implicadas en estos hechos. Eso debiera ser lo que debiera responder la comunidad ante esta detención. ¿Y de qué manera, o sea, qué penas arriesgan y cómo pueden substanciar también los argumentos en estos momentos la propia comunidad, Bárbara? Bueno, buenos días, Amaro, Tonka, aprovecho de saludarlo. En este caso son penas altas, son penas de crimen, es decir, penas de cárcel efectiva. De manera tal que aquí también tiene una tarea el Ministerio Público, en conjunto con la comunidad, para poder armar una teoría del caso, independientemente de las imágenes que nosotros vimos, pero siempre esto hay que sostenerlo en el juicio y llegar a este estándar que hemos conversado antes, que es más allá de toda duda razonable, acreditar la participación de estos sujetos en estos delitos de alta violencia. Héctor, también llama mucho la atención, lo comentaba Carlos, tomaba ese punto y uno lo veía en la nota, el hecho de aparecer en redes sociales
alardeando con las mismas armas que utilizaron cuando tenían que entrar a la casa o reducir a las personas con que se encontraban, a los habitantes de la casa. Eso es un descaro total, es sentir que está sobre la ley. ¿Hay alguna pesquisa y una investigación con respecto a las redes sociales o eso ya finalmente viene como por añadidura luego que se detona la investigación y se esclarece a las personas que son parte de esta banda? Sí, mira, lo que hay que entender es que estas personas participan de un sistema de creencias distinto al nuestro. Tienen códigos, tienen evaluaciones, escalas, digamos, sociales que son distintas a las nuestras. El problema, justamente para terminar con estos grupos y estas bandas, es que nosotros tratamos de imponer en nuestra cultura dominante de alguna manera, pero Héctor, los códigos nuestros no calzan con los de ellos. Discúlpame, Héctor, ¿puedo hacer una interrupción breve solamente? Porque estamos monitoreando en paralelo lo que está pasando en el ex Congreso Nacional. Y ahí está Cristian Acuña con Beatriz Sánchez. Vamos contigo, Cristian. Que nos vamos a dar de aquí hasta que termine la convención. Es muy importante porque define muchas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, las formas de votación, cuáles son las comisiones de los temas de fondo, eso es lo que estábamos hablando recién, que se proponen 7 grandes comisiones muy importantes. Se define además los deberes y derechos de cada uno de los convencionales. Entonces este es como el primer gran paso que da la convención, es como de esta escala que vamos a subir, ¿no? Este es el primer granito que empieza ya a definirse desde hoy día. No es solo hoy porque se vota en general hoy y mañana, y la próxima semana se va a votar todo el articulado, van a ser días bien largos porque se vota artículo por artículo, y esto se debería cerrar en las próximas 2 semanas y ya cumplir esta primera gran etapa de la Convención Constitucional. Estamos con la constituyente Beatriz Sánchez, estamos hablando respecto de la jornada importante del día de hoy, que se vota, ella ya lo decía, en general el reglamento. Para continuar con la conversación, en este reglamento debería también considerarse un mecanismo para enfrentar situaciones como la que se está viviendo hoy con Rodrigo Rojas Pade. Sí, mira, en uno de los reglamentos, porque son varios reglamentos para un gran reglamento, está contemplado lo que pasa con cada uno de los convencionales, porque establece deberes y derechos también, y hay una comisión de ética también. Y se hace cargo de algunos aspectos que tocarían el caso de Rodrigo Rojas. No se va a ver en particular, o sea, ese artículo en específico ahora, hoy día es más bien en general, y eso deberíamos verlo con más detalle ya la próxima semana. Pero incluye efectivamente lo que tiene que ver con los deberes y derechos de personas como nosotros los convencionales. ¿Y un mecanismo de renuncia y un mecanismo de reemplazo? Sí, eso se tiene que analizar porque hay aspectos que son importantes en los casos de las elecciones populares. Y me voy a detener solo un momentito con esto. Y yo sé que es complejo de explicar, pero el otro día Jaime Baza, el vicepresidente, lo explicaba también de una manera más sencilla. Porque yo sé que el caso de Rodrigo Rojas, bueno, yo creo que nos impacta mucho porque es gravísimo lo que pasa. Yo no le voy a restar la importancia de lo que tiene y cómo golpea a la convención en el sentido de restar credibilidad, de que la gente se distancie, de que haya una mirada crítica. Pero cuando hay una elección popular a alguien, esa persona representa a una serie de personas. Y el otro día el vicepresidente Jaime Baza decía algo que es interesante. Cuando es una elección popular que lleva a alguien a un cargo, no hay nadie más que no sean las personas que puedan quitarle a lo mejor ese puesto, ¿no? En Chile no hay procesos revocatorios como sí pasa en otros países, que es cuando alguien elige a una persona, es solamente las personas, o sea, el pueblo, la gente, la única que puede decirle, no, esa persona ya no nos puede representar. Y a lo mejor, bueno, la Constitución debería, o la nueva Constitución debería contemplar, como pasa en otros países del mundo, procesos revocatorios. Cristian, si me permites... Acá podríamos definir quizás algunos mecanismos, ¿no? Sí. Para que una persona que está en una situación así se le pueda permitir una renuncia, que tampoco hoy día en la Constitución está contemplada una renuncia por casos como estos, por ejemplo. Beatriz, te va a hablar Amaro desde el estudio. Muchísimas gracias, Beatriz, si me escuchas, lo primero saludarte y después preguntarte muy sencillamente, ¿qué tiendes a pensar? Es decir, ¿el reemplazo de Rodrigo Rojas o dejar la vacante? ¿Cuál sería tu postura? Creo que es difícil dejar la vacante porque Rodrigo Rojas representa a un porcentaje de la población. Las y los 155 nos dividieron de alguna manera en esta elección por distrito. En mi caso yo represento a las personas que me eligieron en el distrito 12
en el distrito 13. Si se queda vacante, hay personas que lo eligieron que quedan de alguna manera sin representación. Y eso no debería ser. O sea, debería, si es que efectivamente él queda fuera, debería haber alguien que lo reemplazara, porque si no hay personas que quedan sin voz, sin voto, y eso sería injusto para esas personas que votaron por él. Beatriz, por acá. Ahora, entiendo que es complejo a la hora de los, los mecanismos y todo lo demás, a propósito de lo que dice la Constitución. Por acá, Tonka, también te saludo, gracias por darnos el tiempo. ¿Cuánto daña el tema de Rojas Vade el proceso constituyente? Y si lo daña según su visión, ¿cómo se recupera la confianza de la ciudadanía hacia el trabajo que están haciendo ustedes? A ver, a mí me gustaría apartar de alguna manera la situación de Rodrigo Rojas respecto a lo que estamos haciendo acá, que con mucho esfuerzo se está tratando de echar para adelante un proceso complejo, que es tratar de pensar en el Chile futuro, ¿no? Con la convención. Pero sí yo reconozco que, siendo un caso gravísimo, le pega de alguna manera como en una línea de flotación a la convención. ¿En qué sentido? Que si bien yo no la quiero cargar a la convención con muchas responsabilidades, pero sí hay algo. Hoy día, por la composición de la convención y porque nace de un estallido social, creo que la convención también tenía una misión de buscar recomponer la relación de la institucionalidad, que está muy rota en Chile, con la población. La confianza del debate político con la ciudadanía. Y yo creo que le pega a eso, lesionando la fe pública, con una mentira, y yo creo que le pega en ese sentido. Y eso nos duele mucho, porque creo que aquí estamos trabajando justo para que se vuelva a recomponer esa institucionalidad, la forma de hacer las cosas con la ciudadanía. De hecho, parte de lo que vamos a votar hoy día en el reglamento es formas de participación activa, es máxima transparencia, justamente para tratar de propósito de lo mismo, nuevamente esa relación de la institucionalidad con las personas. Un breve y último alcance a propósito de lo mismo. Convocar a elecciones en el propio distrito 13 de Rodrigo Rojas, ¿sería algo imposible? No lo sé, para serte bien sincera, no sé si dan los tiempos, eso a lo mejor necesita una reforma constitucional. Entonces yo ahí creo que el margen de maniobra o el campo de maniobra de la propia convención escapa quizás a ese tipo de decisiones, y ahí tendría que pasar una reforma constitucional que se va al Congreso y no a nosotros. Perfecto. O sea, esto de repente excede a la propio margen de maniobra o trabajo de la propia convención. Beatriz, gracias, Bea. Sí, le seguimos atentos agradecer. acá en el ex Congreso a la llegada de los constituyentes. Y nosotros atentos a tu llamado, entonces, Cristian, agradecer a Beatriz Sánchez también en esa conversación. Nosotros volvemos con Carlos López, que está ahí con el fondo de playa en Coquimbo, para comentarnos el trabajo que está haciendo allá, bandas delictuales y sobre todo lo que ha impactado en último tiempo, Carlos, cómo pequeños agricultores han transformado su negocio en un gran negocio que tiene que ver con la marihuana en la zona. Adelante, Carlos, con la información. Exactamente, tú das en el clavo, Tonka, porque ha habido un cambio, una mutación en lo que dice relación con aquellas personas que se dedicaban históricamente a los cultivos de marihuana. Antiguamente eran campesinos que ubicaban algún sector en el sector alto de los valles del Limarí y del Choapa, pero hoy lamentablemente hay verdaderas organizaciones criminales que están dotando de armamento de grueso calibre a estas organizaciones para defender estos cerros. ¿Cómo es esta organización que se está desarrollando relacionado al cultivo de marihuana? ¿Es posible que, tal como lo anticipaba incluso ayer el fiscal nacional, cárteles internacionales lleguen a esta zona? Preparamos el siguiente reportaje. El combate al narcotráfico no cesa. Periódicas intervenciones en los barrios, pero también donde operan los principales proveedores. Investigativamente hemos establecido que ya no son los simples agricultores dedicados al cultivo y procesamiento de cannabis, sino más bien estructuras criminales debidamente organizadas para cometer estos ilícitos. El tema de que estén asesinando personas, seres humanos. Y que precisamente después de su muerte habría sido inhumado en este preciso lugar.
La gravedad de los hechos motivó nuestro viaje al corazón de la provincia del Choapa. En el sector de Huentelauquén, uno se desvía al oriente por un camino que en principio es bastante bueno, pero tras unos minutos es solo apto para vehículos 4x4. Pero lo más complejo aún estaba por venir. Casi una hora de caminata por escarpados cerros, hasta llegar a una plantación abandonada de cannabis que guarda un horrendo secreto. Junto a efectivos de la PDI de Los Vilos, constatamos las condiciones en que vivían quienes tenían a cargo el cuidado del predio. Un campamento abandonado abruptamente. Nadie más regó las plantas, nadie retiró las cosas del improvisado comedor. Y cómo no, si en este ruco donde dormían, uno de ellos fue asesinado de un disparo en la cabeza. Él era parte de una banda criminal que se dedicaba a las quitadas de drogas y que precisamente después de su muerte habría sido inhumado en este preciso lugar por sus compañeros. 6 meses estuvo desaparecido Francisco. Su padre interpuso la denuncia por presunta desgracia a fines de febrero en Viña del Mar. Que esta misma banda, la verdad es que el 6 de marzo de este año, es decir, posterior al fallecimiento de este joven, tuvo un enfrentamiento con carabineros a balazo limpio y claramente Carabineros recuperó en ese minuto 54 kilos 500 gramos de marihuana que llevaban estos sujetos. Lejos de terminar los hechos de violencia, otro homicidio movilizó a la policía a este mismo sector. A mediados del mes de marzo, otra organización criminal de falsos detectives, oriundos todos de Illapel, por el liderato de la banda, uno de ellos le da muerte a un cabecilla. Y justamente venían a esta misma plantación. Y como si fuera poco, en abril, otro crimen se registró en el sector de Caimanes. 3 muertes violentas en el Choapa y otras 2 en el Limarí en medio año. Llama la atención la indolencia, es decir, cómo actúan estos sujetos como si fuera cualquier cosa y la verdad es que entierran a un ser humano, no hablan con alguien, la familia está desesperada, no dan información. Y eso es lo que duele, la indolencia de estos sujetos. Lamentablemente el narcotráfico es un negocio más que lucrativo. El dinero fácil y rápido lleva a muchos jóvenes de la zona, de Santiago y la región de Valparaíso a ligarse a estas plantaciones ilegales. Me preocupa como ciudadano de nuestro país, en realidad, pero más todavía, por cierto, como encargado de las investigaciones que tenemos que hacer, el tema de que estén asesinando personas, seres humanos. Un llamado de atención que debe llevarnos a tomar medidas urgentes. Efectivamente, si no ponemos atajo a lo que está ocurriendo, a estas pequeñas manifestaciones, es posible que en Chile terminemos con un cartel. Con el hallazgo de este cuerpo inhumado ilegalmente en este predio, ya son 5 las personas muertas de manera violenta asociadas a los cultivos de cannabis. Y lo que es aún más preocupante es que esta cifra podría aumentar. Violencia en los campos, pero también en la ciudad. Controlamos los bloques y no son los del ego. Tú ahí como bregos y de robo no te entrego. Era conocido como el Panchito de los bloques rojos, quien pese a su corta edad, 19 años, se hacía respetar. A todos mis enemigos es normal que los derrote. Salud y libertad para los diablos en los barrotes. Sus vecinos sabían que era de armas tomar. Basta revisar sus redes sociales donde no temía mostrarse empuñando pistolas o revólveres. Nosotros empezamos a recopilar información a través de los vecinos del sector de las compañías, quienes desde un largo tiempo a la fecha ya mantenían un calvario en el sector de Gaspar Marín con Nicaragua. Perdieron la cuenta de las veces en que las balas salían desde los departamentos de la parte alta de estos bloques, que muchas veces también fueron blancos de ataques de sus rivales. Los 4 inmuebles superiores habían sido tomados por la banda. Para ellos era su atalaya, su torre de control. El blanco principal, dentro de sus canciones como cantante de trap, él utilizaba en sus letras la palabra, la reiteraba en reiteradas ocasiones, las torres de control. Ello, puesto que en el lugar donde ellos realizaban sus actividades, que es desde un 3er piso de unos departamentos, los cuales fueron tomados por estas personas, para realizar estas actividades, la llamaban las torres de control. Antes del amanecer, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de La Serena se trasladaron hacia el norte para intervenir los departamentos. Decenas de oficiales apoyados por la Brigada Táctica irrumpían en los bloques.
varias órdenes de entrada y registro en busca de los implicados en el tráfico de drogas y en las balaceras, hasta encontrar a Francisco Morales Morales, alias El Panchito. Uno de los sujetos, que era el principal sujeto investigado, se encontró en su poder 4 armas de fuego y por lo tanto fue sometido a prisión preventiva por considerar el tribunal que su libertad era peligrosa para la seguridad de la sociedad, otorgándose un plazo de investigación de 80 días. En su poder se encontró marihuana, pasta base, fármacos y ketamina. Además, 4 armas de fuego y hasta 2 chalecos antibalas. La investigación permitió además dar con el presunto proveedor de las armas y las municiones. Controlada la situación, los policías lograron constatar cómo los sujetos hasta habían blindado las ventanas con gruesas placas de acero para protegerse de los ataques a balas. Hoy la torre de control está vacía y con ello los vecinos mucho más tranquilos tras la captura del presunto cabecilla. Lo que buscábamos nosotros como PDI era entregarle esa tranquilidad a los vecinos del sector y buscaban esa tranquilidad que ya hace bastante tiempo se había perdido en el interior de los bloques rojos de las compañías. En este caso, una denuncia anónima tuvo un buen resultado. Se erradicó un punto de venta de drogas, un golpe al microtráfico, pero también se está trabajando en desarticular a los grandes proveedores. ¡Policía! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! En un peaje se inició esta extensa investigación. Vamos. Allanamientos simultáneos para desmantelar una incipiente pero bien estratificada organización criminal. ¡Policía! ¡Policía! Una operación que dejó en evidencia nuevas modalidades de tráfico. Tengo que decir, lamentablemente estamos enfrentados a esta realidad donde ya no es el simple cultivo de marihuana, sino que también hay toda una organización y toda una logística que se aplica en este tipo de casos. El que en un comienzo era solo un clan familiar dedicado a la producción de cannabis, con el tiempo se transformó en una organización criminal, con roles, armas de grueso calibre y hasta explosivos para evitar las quitadas de droga o bien dificultar la llegada de la policía. Es una estructura criminal altamente preparada, donde cada integrante mantenía un rol definido en su estructura, llámese en seguridad, en traslado y la utilización de armas de fuego desde punto de altura, con comunicación con los integrantes de la banda para tratar de advertir el acercamiento o posibles quitadas de droga que pudiesen afectarle a esta estructura. Desde lo alto de los cerros ubicados al interior de Punitaqui, verificaban si alguien se acercaba a poner en riesgo su manto verde. Cultivos entre las quebradas con riego por goteo para hacerle frente a la intensa sequía. El microclima existente es clave en la producción de cannabis, que tiene un sello distintivo. Ya no son los típicos ladrillos con marihuana prensada, ahora son estos enormes bolones de puras sumidades floridas, más conocidas como cogollos, que hoy es posible encontrar todo el año. Existía eso de que abril, cogollos mil, como se decía, pero ahora con los avances que también se aplican en estos casos del cultivo de una mata, no las cortan inmediatamente, sino que las van podando y con la utilización de fertilizantes, otros agentes químicos pueden sacar una o más cosechas en definitiva de una misma planta. Así que se da esa situación de que durante todo un año pueden seguir, por cierto, comercializando esta droga. En la primera fase de Manto Verde se incautaron 20.000 millones de pesos en cannabis, una operación que sacó de circulación más de 5 millones de dosis y que no dejó a nadie indiferente. En Ovalle, por ejemplo, al ver pasar por el centro de la ciudad a estas 4 camionetas con 500 kilos de marihuana cada una. Todo fue destruido, pero la investigación siguió adelante. Erradicaron las plantaciones, pero faltaba dar con sus escondites. De Punitaqui, los policías se trasladaron meses después a Combarbalá y Maquegua. Allí, en medio de los fardos de paja, aparecían estas cajas bananeras. En su interior, más de 400 de estos enormes bolones de droga. El nuevo formato, que es el sello distintivo o denominación de origen. Cada uno de ellos, repleto de cogollos, es vendido en Santiago a más de 5 millones de pesos. Confeccionen estas esferas para saber que se trata de sumidad de Florida, de que es producto o de producción nacional. Junto a la droga se encontró munición, armas y explosivos que emplean estas bandas para dinamitar los accesos y así demorar la llegada de la policía. Al haberse utilizado estos explosivos y debido a sus características químicas de este elemento, podría haber causado bastante daño estructural y físico a las personas.
Pero aún faltaba el principal escondite y la investigación llevó a los oficiales antinarcóticos hasta esta parcela en Punitaqui. Todo parecía en regla, nada extraño, hasta que los perros antidrogas le dieron la razón a los detectives. Está marcando. Al revisar, enterrado a poco más de 1 metro de profundidad, apareció una fosa séptica de plástico, que en vez de recibir desperdicios orgánicos, era el lugar escogido para ocultar la droga. Cosecha tardía lista para su distribución, que no llegó a destino gracias a la tercera fase de esta pesquisa, que sacó de circulación 750 kilos de droga, avaluada en más de 3.750 millones de pesos. Ahí está Carlos López, queremos agradecer tu completo trabajo esta mañana nuevamente que nos reencontramos. Muchas gracias por la información compartida en esta jornada. Bienvenidos, Carlos.